Bueno, vamos a ver ahora las progresiones geométricas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco un resumen de lo que hay que saber de ellas. Esto sería la fórmula recurrente, es decir, la ley que las define, ¿va? ¿De acuerdo? A partir de ahí deducimos el término general, que es este de aquí, ¿vale? Esto es la razón. Y luego tenemos la suma de los n primeros términos, ¿vale? Entonces, esto es la razón porque se expresa como un cociente de an entre n menos 1, es decir, es un cociente entre dos términos consecutivos de la progresión, ¿vale? Entonces, lo primero voy a deducir por recurrencia este término. Entonces, si n es 1, porque aquí esto es para n mayor o igual que 1, ¿vale? Empiezo en 1, pues el primer término sería pues a0 por r, es decir, donde hay n, razono con 1, aquí sería 1, y aquí 1 menos 1, pues sería este 0 de aquí, ¿de acuerdo? Bien, si n es 2, esto sería pues a2 igual a a1 por r, pero este a1 es lo que acabo de calcular, y sería a0 por r, y ahora por r, es decir, a0 por r al cuadrado. Vale, si n es 3, pues esto sería a3, sería igual a a2 por r, pero a2 es lo que acabo de calcular aquí, que es a0 por r al cuadrado, esto sería a0 por r al cuadrado y por r, y entonces esto sería a0 por r elevado a 3. Vale, entonces si yo analizo la tendencia que sigue este razonamiento recurrente, fijaros, a1, a0 por r, aquí es 1, aunque no se pone es 1, a2 es a0 por r al cuadrado, ¿de acuerdo? A3 es a0 por r elevado a 3, deduzco que en general an, el término general, es de la forma 0 por r elevado a n para n mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Que es este que está aquí. Bien, pues vamos a ver un ejemplo donde aplicar esto, una progresión geométrica. Entonces, pues por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. ¿De acuerdo? El siguiente sería el 64, el 128, bueno, así sucesivamente, ¿vale? Bueno, esto naturalmente es una progresión geométrica porque cada término se tiene a partir del anterior multiplicando por 2, ¿de acuerdo? Y ese 2, este de aquí es por 2, que sería la razón, esto es por 2, sería la razón, esto es por 2. Y si queremos calcularla, la razón, pues es el cociente, este cociente, entre dos términos consecutivos. Pues yo qué sé, pues a4, si aquí es a4, el anterior es a3. ¿Quién es a4? Este es el a0, este es el a1, este es el a2, este es el a3, este es el a4. Pues sería 16 entre 8, que es 2, ¿veis? Lo voy a hacer entre otros, para convencernos. Entonces, a2 entre a1, por ejemplo. ¿Quién es a2? Pues 4. Y a1, 2. Y 4 entre 2, 2. Naturalmente, si nosotros hacemos este cociente y da distinto, pues eso no sería una progresión geométrica, ¿vale? Siempre se tiene que cumplir que esa razón sea la misma. Bien, ahora el término general sería pues a n igual a a0 por r elevado a n. ¿Quién es mi a0? Pues 1. ¿Quién es mi razón? Pues 2 elevado a n. Entonces esto es 2 elevado a n, siendo n un número natural. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tuve el término general, es decir, a n es 2 elevado a n, siendo n un natural, y ahora pues hago un chequeo. ¿De acuerdo? Para hacer estos chequeos basta con hacer 5 términos. Con 5 ya nos convencemos. Entonces, como n es natural, esto quiere decir que n puede ser 0, 1, 2, 3, así. ¿Vale? Entonces, pues ahora en lugar de razonar con n, razono con 0. Sería 2 elevado a 0, que es 1. ¿Y este 1 es el a0? Pues yo me voy aquí, sí, es a0. Entonces, esto, bien. A1, pues 2 elevado a 1, que esto es 2. El A1 es 2. Me voy aquí. Ok, pues sí. El A2, pues 2 elevado a 2. ¿Y esto qué es? 4. El 4 es el A2.
Pues bueno, conclusión. Parece que el término general que deduje está bien. Bien, y por último vamos a ver la suma, ¿de acuerdo? Esto de la suma, vosotros imaginaros, por ejemplo, que este modelo ya lo hemos visto en otro contexto de bipartición celular y queremos saber pues, el número de bacterias. Imaginaros que en el instante inicial hay una bacteria, en el instante 2 hay 2 bacterias, en el instante 3 hay 4 bacterias, bueno, así sucesivamente, y yo quiero saber, pues, de acuerdo con este crecimiento de bacterias, cuántas bacterias puede haber pues, en el instante 100, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues para saber eso, naturalmente, tengo que hacer la suma de todos los instantes anteriores y para ello se utiliza esta fórmula, ¿vale? Entonces, si yo quisiese calcular eso, sería ese 100 y bueno, por añadir un punto de reflexión, esto podría ser pues, útil en contextos que tienen que ver con la medicina, por ejemplo, porque si yo sé la cantidad de bacterias que hay en un determinado instante, puedo provocar una reacción para exterminar ese número de bacterias, ¿de acuerdo? Y por eso es interesante saber el número de bacterias, claro, porque si mi reacción está pensada para el triple de bacterias, pues igual es que el sistema inmunológico sufre consecuencias. Entonces, pues este tipo de cosas que parecen un poquito así, que nada tienen que ver con otras áreas, pues en realidad pues son muy útiles porque nos permiten pues, saber cosas de interés relacionados con fenómenos de crecimiento, por ejemplo, en este caso el crecimiento de bacterias. Bien, entonces ese 100 sería pues A1 por R, la razón elevado a n, que esto sería 2 elevado a 100 menos 1, ¿vale? Y abajo sería pues R, que es 2 menos 1, ¿vale? Simplemente es aplicar la fórmula de aquí. ¿Quién es aquí el primer término? Bueno, pues de acuerdo con nuestra nomenclatura es 2. Para mí el primero es el 1, ya os expliqué la razón de ser de esto muchas veces, yo voy a tomar el 1, pero no pasa nada si vosotros tomáis el 2, a mí eso me es indiferente. Lo que sí tiene que estar claro es la manera de interpretar esto, ¿vale? Entonces esto sería 2 elevado a 100 menos 1, partido de 2 menos 1, que es 1, ¿vale? Esto sería 2 elevado a 100 menos 1. Esto sería el número de bacterias que habrían en el instante 100, ¿de acuerdo? Este número naturalmente no lo calculamos, es un número muy elevado y llegaría con indicarlo de esta forma, ¿vale? Bueno, pues nada, eso es un poco un resumen de lo de progresiones aritméticas, es un poco los conceptos que hay que manejar, hicimos muchos ejercicios de ellos en clase, ¿vale? Muchos, y nada, esto es un poco un video resumen de un resumen un poco global. Venga, un saludo.